Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. A mí ha sido muy preocupante toda esta situación. Durante 8 años, lo único que siempre he obtenido es esa negativa a que nos entreguen la verdad sobre el asesinato de mi esposo. Mucho más cuando yo sí estoy consciente, ¿sí?, que el Estado ecuatoriano, desde las más altas esferas del Estado, sabían de las deficiencias de esos helicópteros. Estamos hablando desde el expresidente Rafael Correa Delgado. Mi esposo, 8 días antes de pedir su disponibilidad, fue recibido por el señor Rafael Correa Delgado y le explicó acerca de esa adquisición de los helicópteros y todas las adquisiciones que iba a hacer la Fuerza Aérea. A mí no me vienen a engañar, a decir que no sabía el señor presidente Rafael Correa nada. Cuando yo hablé con él el 10 de febrero del 2012, por supuesto, entró esa etapa de amnesia que siempre le da cuando se tocan temas sensibles, y no se acordaba de esa reunión que tuvo con mi esposo. Pero me imagino que se lleva una agenda y ahí será fácil descubrir qué fue mi esposo a hablar con él 8 días antes de pedir su disponibilidad. Más aún, cuando la información sobre la deficiencia de los helicópteros Drup, quien se la envió a mi esposo cuando era comandante general fue el señor Miguel Carvajal, viceministro de Defensa de ese entonces, y el señor Wellington Sandoval, ministro de Defensa de ese entonces. O sea, a mí no me engañan diciendo que la Fuerza Aérea, Comité de Contrataciones los engañó. No, a mí no me engañan, porque ellos ya sabían de los daños de esos helicópteros. Eso es gravísimo, para mí es gravísimo, mucho más cuando últimamente se me han acercado personas que perdieron la vida en esos helicópteros, sus familiares de las personas que perdieron la vida en esos helicópteros. Eso es cruel. Además de eso, se impidió que se haga el juicio político al señor Ponce, porque yo me imagino que el señor Wellington Sandoval, si hay una entrega a recepción del ministerio, tiene que haberle avisado de los helicópteros Drup y en qué se basaba para haberle enviado toda esa documentación a mi esposo. Mucho más, al señor presidente Rafael Correa Delgado, el 10 de julio del 2012, yo le entregué el informe de la India, ¿sí?, donde habla de la deficiencia de esos helicópteros y dice claramente que el accidente del 2009 aquí en el Ecuador fue por saturación del cíclico, que es una falla de diseño de esos helicópteros. Se los entregué en la mano de él. Él lo que me pudo responder ¿Y qué le dijo Correa? Él me contestó que eso era la prensa corrupta de la India. A lo que yo le respondí, entonces, es la prensa corrupta del Ministerio de Defensa de la India. Definitivamente, cuando no se quiere abrir los ojos, o cuando uno se convierte o que quiere a todo propósito comprar ese tipo de cosas por amistades con vendedores de armas, estamos hablando de otra cosa. Sí, porque hay muchas pruebas de ello. Hay una carta que es pública en el CAL, la carta que le dirige el señor Homero Arellano, que también conformó ese comité institucional, sí, para investigar el asesinato de mi esposo. Es clarísima. Con 3 documentos secretos. Ahí habla claramente, sí, que sabía de las deficiencias de esos helicópteros. Se sabía, y que mi esposo impidió por 2 ocasiones que se abdique a esa compra. ¿Sí? Y el comité de contrataciones de ese entonces lo graba a mi esposo. Y esa grabación dice que un vendedor de armas se le entrega en la mano al señor Wellington Sandoval. Entonces, a mí no me van a engañar, sí, los nexos de amistades que habían con el poder político. A mí no me engañan, porque yo sí he visto las pruebas, tengo las pruebas, documentos que nunca quisieron investigar a fondo, documentos que realmente dan mucho que desear de las personas que estuvieron. Yo he soportado que me digan, asambleístas de Alianza País, que necesito un médico, sí, porque simplemente no quisieron escuchar, sí, no quisieron escuchar. Y así he recibido muchas humillaciones del poder del Estado. Yo he soportado que me tiren documentos por la cabeza cuando he exigido que me entreguen el verdadero informe pericial. Nadie sabrá jamás lo que ha pasado a mi familia durante todo este tiempo. Persecución, un carro Hammer donde yo vivía, sí, indicando que si ahí era que vivía la familia del comandante hijo de tal que habían asesinado hace más de 1 año y medio. Lo reporté al comité institucional. Pregunté si investigaron. Jamás investigaron. Jamás. Esto fue el 1 de julio. Para el 25 de julio yo ya estaba fuera de mi casa. A nadie le importó lo que sufría la familia Gabela. A nadie, solo se convirtieron en cómplices por ese silencio y por querer tapar la corrupción.
Creo que la señora Ochoa ha hecho una demostración de la fortaleza, de la valentía que tienen las mujeres cuando buscan la verdad, y quiero darle mi mayor expresión de respeto y de solidaridad. Segundo, nos es absolutamente grave, digamos, que la Asamblea Nacional haya tenido valiosa información, que hayan documentos que tenían la consideración de reservados y que no hayan sido entregados a su tiempo a la justicia ordinaria, y esto ha permitido, sin duda alguna, que la demanda que ha hecho la señora Gabela a través de su abogado también, el doctor Román, a quien también le expreso mi saludo y mi consideración, pues sea entre algunas exigencias, por supuesto, además válidas, la desclasificación. Es por esto que he motivado que la Asamblea Nacional resuelva como punto 1 que se desclasifique toda la información, absolutamente toda la información que reposa en la Asamblea Nacional, así como también la cláusula del contrato que establecía que el perito tenía que guardar confidencialidad y por tanto no podía tener una copia de esa información en referencias específicamente al tema del peritaje que ha hecho él. Porque lo que se ha señalado y lo que él ha dicho y que a mí me llamó muchísimo la atención es que una parte de ese informe, es decir, la tercera parte del informe, desapareció, fue mutilado y que incluso él tuvo solicitud de ciertas autoridades de sacar 35 hojas del informe. Eso sería absolutamente grave de comprobarse y corroborarse lo que el perito está diciendo. Y en la cláusula de firma del contrato entre el Ministerio... ¿A quién atribuye ese petitorio? Todavía no se tiene absoluta claridad. Yo no he verificado en la información que ha sido publicada y expuesta por algunos medios de comunicación. No hay claridad, pero ha sido ya una contradicción que el ex ministro, en su momento ahora alcalde de Esmeraldas, el señor Lara, él ha dicho que sí, que efectivamente recibió un tercer informe. También tenemos ese... Que recibió un tercer informe y que él dejó a la Comisión Interinstitucional y que ahí se había generado un debate alrededor de la información. Bueno, es muy importante que aparezca ese informe, porque sobre todo los ecuatorianos debemos tener acceso a una justicia, sea quien sea la persona que haya atentado o transgredido los derechos de los demás, tenga que responder ante la justicia, sea quien sea esa persona. Yo creo que debemos tener una justicia clara, transparente, y todas las instituciones tienen que actuar con esa solvencia ética en su actividad pública. En ese sentido es que pedimos, Gonzalo, desclasificar toda la información, que la Asamblea remita a la Fiscalía General del Estado absolutamente toda la información, conformar una comisión ocasional que permita, en primera instancia, Gonzalo, que tengamos nosotros la posibilidad de que todos los partidos estén representados y especialmente los bloques legislativos en esta comisión ocasional, que de existir información que sea sujeta a control y a fiscalización pueda ser remitido esto a la comisión de fiscalización en la cual presido. Segundo, que se reciba en esa comisión ocasional toda la información, que puedan participar quienes fueron parte de ese comité interinstitucional y que digan su verdad en la comisión también de fiscalización, y que finalmente, una vez que se haya concluido esta investigación, pueda elaborarse un informe y se entregue esta información también, tanto al abogado como a la señora Ochoa, para que todo lo que la Asamblea pueda colaborar con esta investigación sea clarificado. ¿Por qué esto? Quizá usted podría decir, ¿por qué María José ahora tiene esta propuesta de resolución? O propuesta de investigar a 15 instituciones. Así es. Cuando viene el perito, Gonzalo, y dice que él ha entregado una información y que eso no es parte fundamental del informe final presentado por este comité interinstitucional, es gravísimo. Y recabando la información de una investigación que estoy haciendo con el equipo jurídico de la Comisión de Fiscalización, es gravísimo porque el propio general Gabela había asistido a la Comisión de Fiscalización en febrero, el 3 de febrero del 2010. Y él había advertido cuando salía de la comisión que él estaba en peligro su vida y que si algo le pasaba tenía que ver con la denuncia de los helicópteros. Los comisionados, nombres que usted recuerde? Bueno, ahí estaban algunos comisionados que ya no son parte de la Asamblea Nacional. De hecho, yo en particular, yo no estuve en ese periodo. Sí. Yo comencé mi periodo en el 2013. Pero ¿a quiénes recuerda eran integrantes de esta comisión?
Entiendo que estaba el asambleísta, por ejemplo, Rivera, entiendo que estaba Silvia Salgado, algunos compañeros nuestros de la Yo creo que el estado de represión debe parar. No podemos estar los ecuatorianos, en este caso una persona y una cadena tan prestigiosa como es la cadena de democracia, en las condiciones que estamos. Yo creo que los ecuatorianos tenemos que vivir en paz y de una vez por todas el poder que debe protegernos lo haga. Yo creo que es lo importante aquí. Un saludo a la asambleísta Carrión, a doña Patricia Ochoa, que nos escucha en Guayaquil, y a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Bien, vea, Gonzalo, la primera cosa que pasó en la Asamblea Nacional fue de que se archivó el caso del juicio político al exministro Ponce. ¿Cuál fue la presidenta en aquella entonces? Era la doctora Silvia Salgado. ¿Quién era el secretario? Era Juan Pablo Pozo Bahamonte, que después estuvo en el Tribunal Electoral o algo así, que se llama ahora. Tenemos... Consejo Electoral. El Consejo Electoral. Mire, y por voto afirmativo dejaron sin juicio al exministro Javier Ponce, Betty Amores, Mauro Andino, Pamela Falconi, Gastón Gagliardo, César Rodríguez y Silvia Salgado. Ahí está. ¿Cuáles fueron los votos negativos? Abdalá Bucarán, Zenaida Fernández, Galo Lara, Marco Murillo y Ramiro Terán. Así de sencillo. Tenga la bondad de repetir de nuevo para uso de nuestros compañeros de... El voto de mayoría de prensa. Hicieron 6 personas, que en ese entonces estaba Betty Amores, Mauro Andino, Pamela Falconi, Gastón Gagliardo, César Rodríguez y Silvia Salgado, que era la presidenta. Los votos negativos, es decir, que querían que se haga el juicio político y se investigue, fueron Abdalá Bucarán, Zenaida Fernández, Galo Lara, Marco Murillo y Ramiro Terán. Esos son los momentos importantes, cruciales, de lo que pasó. Porque, ¿cuál es el antecedente de la Asamblea? Hizo juicio político, todos los de los DRUF, por obvias razones, quedaron en cero, porque ahora resulta que el perito, Roberto Mesa, nos dice que dentro de las investigaciones, el móvil para que se haya ejecutado, asesinado al general Jorge Gabela, está dado justamente en la oposición a la compra de los helicópteros DRUF. Entonces, toma este momento nuevamente toma mucha presencia esa adquisición de helicópteros. Pero yo siempre haré acuerdo. El general Jorge Gabela no solamente se opuso a los DRUF. La sospecha o la queja concreta del general Gabela respecto de que allí había una especie de negociado, no una especie, sino un directo negociado en el que participaban qué personalidades o cuáles eran los contratantes, los que gestaron, digamos, este mal negocio para el Estado y también para la ética social del Ecuador. Mire, la Asamblea nos ha entregado a nosotros 9 carpetas de juicio político y 18 carpetas de la investigación de la Comisión de Fiscalización, tengo entendido, de la de Asuntos Internacionales. Para mí falta levantar reservas, porque dentro de las que declararon reservas están justamente los generales que aparecen en la Comisión de Contratación de los DRUF. Así de sencillo. Entonces, si no se levanta esas reservas y no se clasifica todo, ¿de qué estamos hablando? Yo creo Pero que la son información... 15 las organizaciones o instituciones que la presidenta aquí con nosotros, aquí presente, ha dispuesto que sean investigadas. Bueno, yo creo, vea Gonzalo, hay 2 partes en el caso Gabela. La primera es la acción que se cometió.
Lo primero es cometer el acto de persecución primero y de ejecución después. Yo hablo en derechos humanos. Yo creo que el caso ya no es de delito común, así de sencillo. O sea, ya se ha aceptado incluso por la Fiscalía General. ¿Dónde está la investigación? Gonzalo, que es muy importante. ¿Dónde está la investigación? Es en la Fiscalía General. La Fiscalía General, por el artículo 195, es la única que tiene la obligación jurídica de hacerla. Y dentro de la acción, por obvias razones, aparte de la gente común o delincuencia común que utilizaron, porque hay que entender que contrataron para eso personas civiles que fueron a ejecutar el acto. Pero posteriormente ya vamos a los autores intelectuales que se llamaba antes, mediatos, coautores, etcétera, que están dentro del poder. Entonces, dentro de esto también tenemos que ver... ¿A quién se refiere dentro del poder? Mire, realmente hay cosas importantes. ¿Dónde se hizo la contratación? Estaba justamente en la FAE. La FAE tenía varios jefes en su momento. Claro, dentro de eso estaba el comandante general, que era el general Jorge Gabela. Y claro, él tuvo contacto en vida con varias personas. Él se opuso. Por eso se cayeron justamente en esos momentos la contratación que se hacía de los DRUP. Los informes técnicos decían que eran helicópteros que no valían, así de sencillo. Improvisados, totalmente. Bueno, en todo caso, eso es lo que sucedió. Pero quiero dejar claro de que aparece un señor Borges, aparece un señor Espinosa, aparece un señor Barreiro, y la asambleísta no me va a dejar mentir. La información de la asamblea es esa. ¿Por qué yo hablo ahora ya públicamente de muchas cosas? Porque cuando nos entrega la asamblea a nosotros y dice que desclasifica, ya son documentos que debemos conocer todos los ecuatorianos. Claro. Y ya no podemos callarnos. Ese documento reúne pruebas. En esas pruebas tenemos pruebas documentales y pruebas testimoniales, que justamente fundamentan la respuesta, la conclusión que nosotros obtuvimos en ese informe. La conclusión es de que asesinaron al señor general Gabela. Sí, eso ya fue determinado inclusive en una investigación que la propia Fiscalía lo hace posterior al hecho. Lo que nosotros logramos determinar es que la muerte justamente tuvo que ver con las denuncias que el general Gabela realizaba. Eso es lo que hoy puedo dar a conocer por el hecho de que se desclasificó, gracias al presidente Moreno, parte de los documentos que giran en torno a este caso, y la señora Patricia obtuvo finalmente el primer y segundo informe, y en el segundo informe, en mayo del 2016, ya se tiene esa respuesta. Lo que puedo decir en relación al tercer producto y que fue público justamente es que la muerte del general Gabela tuvo relación con las denuncias que él realizaba. Como le dije anteriormente, va a ser posible cotejar, digamos, lo que está en ese informe que fue anexado a la indagación previa, pero que no tiene mi firma ni mi sumilla, pero para eso tiene que aparecer ese tercer informe, o la Fiscalía va a tener que actuar en consecuencia. Hay un elemento muy importante, sí, claro, que en la resolución número 1 dice desclasificar toda la información calificada como secreta, confidencial, reservada u otro, que se encuentre en los archivos de la Asamblea Nacional, incluso de cualquier institución del Estado, ¿sí?, relacionada con la muerte del general Jorge Fernando Gabela Bueno, excomandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, así como el contrato administrativo del perito que investigó su muerte y el informe completo. ¿Por qué ponemos esto? Porque el perito se ve con un candado administrativo que es la firma de la confidencialidad de la información. Entonces, ¿qué estamos diciendo en la resolución de la Asamblea Nacional? Que la propia Asamblea Nacional, por ya impulso y la determinación del Pleno por un voto unánime, todas las bancadas se han sumado en esto, eso es muy importante, quiere decir que hay una sola voz de la Asamblea Nacional que ordena a las instituciones desclasificar toda la información, incluso esta. Es decir, que el contrato que en su momento firmó el señor Mesa ahora tiene el apoyo de la Asamblea Nacional para que él pueda revelar esa información. Esto es muy importante, Gonzalo, porque da una fortaleza política total. Sí, hay un respaldo de 101 votos a favor
Así es. en el Pleno de la Asamblea Nacional, que aprobó este proyecto de resolución sobre la investigación de la muerte del general Gabela. La votación se realizó, esto que quede consignado en la memoria social especialmente, el pasado jueves 28 de junio de este año. O sea, es reciente. La iniciativa presentada por los legisladores María José Carrión y Fabricio Villamar autoriza la desclasificación de toda la información calificada como secreta y reservada que se encuentra en el legislativo sobre este caso. Además, se autoriza la desclasificación de todos los documentos archivados en cualquier institución del Estado relacionados con este asesinato, incluso el informe de Roberto Mesa, perito que investigó la muerte del uniformado. ¿Usted plantearía adicionalmente una nueva comparecencia del perito para que nos diga el contenido de este informe y en qué beneficiaría a la investigación emprendida por ustedes, señorita presidenta de la comisión? No, yo creo que es fundamental. Incluso yo estoy pensando que la comisión que se cree para este efecto, más allá de las propias gestiones que la naturaleza propia de la Comisión de Fiscalización deba llevar, pero yo creo que es muy importante no solo esto, sino yo le pediría al Procurador General de la Nación que el Procurador dé un respaldo para que se desclasifique esa información, porque recordar que el procurador finalmente es quien avala las contrataciones del Estado, y este es un tema de Estado, porque se generó una comisión interinstitucional y la contratación de este perito es una contratación internacional, porque ellos tienen una consultora de peritajes a nivel latinoamericano de mucho prestigio. Y en esa medida, entonces yo diría... Es una importante ciudad de sede, una ciudad muy, muy importante, muy significativa del Estado brasileño, ¿no? Así es. Sí. Y hace peritajes a nivel latinoamericano. Así es. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que nosotros pediríamos incluso? Que esta comisión, que se cree para el efecto tal cual dispuso la Asamblea Nacional en su resolución, esta comisión también incluso pida al procurador que respalde esta acción de levantar el sigilo de la información. De tal forma que, una vez que se pueda hacer esta acción, digo, es una probabilidad de las decisiones que se tomen en esa comisión, pero lo que yo haría de presidir una comisión como esa tan delicada y tan importante, lo primero es dar un respaldo institucional al levantamiento de ese sigilo, porque hay un contrato de por medio. Segundo, invitar, pues una vez que ya se le ha dado esa libertad al perito Mesa, para que esa información que él ha dicho diga también públicamente y nos señale los nombres, efectivamente, de quienes fueron los autores materiales. Pero eso está prohibido en el contrato. Por eso es que así de vivos fueron. Porque eso es que precisamente es que nosotros pedimos que se levante todo el sigilo, incluso el propio del contrato. Pero Gonzalo, lo más importante es también que el procurador, a mi criterio, pueda él también dar el respaldo institucional al ser abogado del Estado, y esta fue una contratación de un comité interinstitucional a una entidad extranjera, de tal forma que el procurador también deberá en ese momento dar ese aval a esta acción que la Asamblea Nacional ha solicitado a todas las entidades del Estado para levantar información. Deberá ir el perito, deberá ir la familia del general Gabela, deberá ir los miembros de la comisión y del comité interinstitucional, la secretaría de la comisión, porque toda secretaria de una institución pública debe dar fe del actuado. Ahí tienen que responder. ¿Recibieron o no recibieron? El informe, luego de ser recibido, pasaba a un comité de ministros y efectivamente hubo una discusión en la que yo estuve. Y no fue aprobado porque hubo algunas observaciones por parte de este comité. Efectivamente, conocimos lo que ahí se planteaba. No me corresponde a mí dar a conocer lo que el informe plantea. Este informe tiene carácter de reservado. No podía conocerlo, darlo a conocer absolutamente nadie más que la Presidencia de la República, porque con esa naturaleza fue contratado. Hay más cosas que dijo el señor alcalde. ¿Usted las podría referir, si es tan amable, doctor Román? Sí, mire, Gonzalo, yo realmente como ecuatoriano voy a decir esto, más que como abogado. A mí realmente me molesta que un caso de lesa humanidad estemos hablando de pasar los años. Hablamos de del 2010,
comparecencia del general Gabela el 3 de febrero del 2010 a la Asamblea. Estamos hablando de que el segundo producto, el perito Roberto Mesa, dice que ya era totalmente conocido por todos en mayo del 2016. Estamos en el 2018. Vamos a seguir haciendo más investigaciones en la Asamblea. Espero que así sea. Yo no quiero decir más. Solamente quiero dejar claro de lo que ha ido pasando en el transcurso del tiempo, en la ejecución y en toda la persecución que le hicieron al general Gabela y a su familia. Pero hay algo que es importante que quiero dejar claro aquí. La Fiscalía investiga. La Fiscalía es parte del Estado ecuatoriano. Y la Fiscalía tendrá que entregar en un momento determinado una indagación o hacer procesos. Por acción y omisión se verá a través de la Fiscalía quién debe estar en su momento determinado por acción o omisión dentro de un proceso para investigación de la ejecución del general Jorge Gabela. Por lo menos la Comisión de la Verdad está interviniendo ya. Pero quiero dejar claro, muy importante es esto, y es importante para la Asamblea. Creo sinceramente que cuando comenzó con un decreto 1317 del presidente o expresidente Rafael Correa, justamente en el artículo 3, de lo que tengo entendido, realmente de ese decreto, ya comienza a decirse solamente yo voy a ser el que avisa a la familia. Comienza a decirse, sí, la presidencia es la que tiene la palabra. Y claro, cuando se conforma el comité interinstitucional, hay algo que va más allá. Y eso ratifica el exministro Lara, pues. Dice, claro, yo era el ministro de Justicia. En el decreto del expresidente Rafael Correa justamente decía que el Ministerio de Justicia presidía el comité interinstitucional. Pero cuando eso sucede, claro, recibe el tercer producto ya con las conclusiones respectivas, con las pruebas concretas que él ha manifestado, que ahora está desaparecido y que, claro, cuando ahora están yendo ciertos funcionarios o exfuncionarios, ya están con amnesia. Porque aquí se compra pasajes de avión para no viajar. Se compra entradas a los mundiales para no entrar a los partidos. Y ahora resulta que todo es amnesia. O sea, a mí me preocupa mucho como ecuatoriano eso. Y creo sinceramente que en este momento, claro, irán cada uno a dar sus puntos de vista y los informes a la Fiscalía. Pero es muy necesario establecer una cosa que no debemos nunca olvidar. No perdamos el norte. Una ejecución al general Gabela. Era comandante general, él se opuso a la corrupción. Así de sencillo. Dijo, vean señores, los drugs que guardan 45 millones y pico no deben comprarse. Mire, hay un, y yo le invito, asambleísta Salgado, vea, o Carrión, perdón, porque la tengo tan presente a doña Silvia de lo que veo. Resulta que en esa documentación que tiene la Asamblea aparece oficios enviados dentro de la FAE e incluso enviados al expresidente Rafael Correa, donde una de las empresas que quería concursar le dice, oiga, presidente, estamos nosotros también concursando, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos dejan? Entonces, aquí existen momentos, y no es solamente que le dijeron cuando estaba el señor Fernando Cordero, el presidente de la Asamblea, y la señora Silvia Salgado, de presidente de la comisión, y cuando se presenta el general Jorge Gabela es amenazado, y dicen, vas a ver lo que te pasa. Entonces, asambleísta, perdone que es que, a ver, termine, doctor. O sea, solamente quería manifestar esto. No solamente es eso. Lo que pasa es de que hay materializaciones de contratos. Yeah. Los oficios los tiene la Asamblea, los tuvo toda la vida la Asamblea. Y resulta que nunca hicieron una cosa profunda. Entonces, cuando pasamos después del Comité Institucional a la Fiscalía General, el doctor Galo Chiriboga en su tiempo tampoco hizo indagación y el doctor Carlos Vaca hizo lo mismo, no hizo nada. Tiene que venir el doctor Pérez Reina a decir ahora hagamos la indagación, pues. Y esto comencemos porque dice el perito que ahora sí ha presentado un tercer producto, es decir, cuando la señora Lady Zúñiga, que reemplazó al señor José Serrano, que reemplaza al doctor Ledin Lara,
porque esto es una secuencia. La doctora Giovanna Pesantes firmó el contrato con el perito. Así, aquí las cosas no podemos, no nos callemos, por Dios. Lo peor es callarse y tener miedo. Ve, asambleísta, a mí también me amenazan. Yo no creo que tenemos que callarnos los ecuatorianos. Así es. Yo creo que si no tenemos una institucionalidad fuerte que quiera ir a una investigación profunda en el caso General Gabela, la Fiscalía está caminando, pero camina, a mí me parece un poco despacio. Tiene que hacerlo más efectivo al asunto, porque tenemos ya por lo menos 7 ministros que tienen que ir a rendir versiones y todavía la Fiscalía no dice cuándo van. Tenemos una cantidad, porque cuando va el señor Ochoa, que claro, tiene una manera de actuar media singular, dice, es que yo no conformé el comité interinstitucional, yo no estuve ahí, pero cuando se le pregunta, yo le pregunté quiénes estuvieron, si me dijo la señora Espinosa, si me dijo el señor Diego Guzmán. O sea, aparecen nombres 2, 3 cada vez, pues, y siguen apareciendo.